Bueno, vamos a explicar ahora las funciones de análisis de texto que tenemos en el MQDA. Por un lado, tenemos el análisis de tópico, que nos permite detectar en un corpus de texto un conjunto de temas afines que se asocian a grupos de términos, usos. Hay diferentes algoritmos que permiten lograr diferentes resultados. Análisis de sentimiento, que nos permite analizar sobre el corpus de texto eh, los sentimientos positivos, negativos o neutrales que existen, y análisis de emociones, que nos permite detectar un conjunto de sentimientos o emociones específicos como alegría, enojo, etcétera, en un conjunto de textos. Y por último, el análisis de contextos básicamente nos permite encontrar una palabra clave y el contexto que hay antes y después, es decir, las palabras que hay antes y después. Esto nos permite ubicar, por ejemplo, los usos que puede tener una palabra o determinado término dentro de un documento o un corpus de texto. Para ejecutarlo es muy sencillo. En primer lugar, uno puede trabajar sobre cada documento. Acá vemos en la sección de documentos una serie de notas de campo que fueron tomadas y uno puede trabajar sobre cada documento. Si uno hace clic con el botón derecho sobre este documento, va a encontrar análisis de tópicos, de sentimientos, de emociones y no de contexto. Ahora vamos a explicar bien por qué. ¿Está bien? Pero si uno lo hace sobre un directorio que involucra un corpus ya de más de un documento, ahí va a encontrar las mismas funciones, análisis de emociones, de sentimientos, de tópicos y de contexto. ¿Por qué contexto sobre un directorio que tiene varios documentos y no sobre un documento? Porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es buscar dentro de todo nuestro corpus de texto cómo se utiliza un término o el contexto de utilización de un término. Pero vamos a tratar de simplificar este proceso. Bueno, para ejecutarlo, uno puede trabajar sobre el directorio, cliquear el botón derecho y elige, por ejemplo, análisis de tópicos. Esto abre esta ventana. Esta ventana tiene muchos parámetros de configuración. Básicamente lo que hay que entender acá es que estos parámetros son los que se utiliza usualmente dentro de un programa para ir obteniendo diferentes resultados eh, eh, de tópicos a encontrar. Uno, por ejemplo, puede determinar la cantidad de tópicos que quiere poner o dejar que el algoritmo identifique los tópicos óptimos. Y después hay una serie de parámetros con nombres complicados que uno puede dejar tal como están, pero que si uno quisiera replicar el resultado de un paper o indagar sobre el uso de esto en la documentación para ver y ir obteniendo diferentes resultados, uno puede ir experimentando sin necesidad de tener que hacer un programa específico. Acá es importante entender que hay diferentes formas de hacer el análisis, diferentes algoritmos, y uno tiene que entender un poco para poder hacerlo. En este caso, cuando uno procesa el análisis de tópico y pongo a analizar, voy a mostrar un resultado. Los resultados se van a mostrar en análisis de tópicos en este lugar. Esto va a devolver un informe. Entonces uno puede ver este informe que se genera, donde dice, bueno, cuántos documentos analizaron, el total de palabras analizadas, cuántas oraciones había, el promedio de palabras por documentos, etcétera, que son nos da una idea de la caracterización del corpus que estamos viendo, las palabras claves principales, aquellas que tienen mayor peso para cada tema, ¿no? O sea, fíjense, acá detectaron dos temas de los cuales hubo los términos que más relevancia tienen para cada temática. Cuando uno hace una detección de tópicos no está eh, encontrando un tópico bajo un nombre, por ejemplo, no sé, noticias de policiales. Uno encuentra una serie de términos y uno tiene que determinar qué significa ese tópico. Entonces, esto genera un informe donde uno puede ver el peso relativo de cada tópico, donde puede ver cada palabra como peso entre cada tópico. Esto es en cada documento cuál es el peso del tópico y tiene nubes de palabras, qué tan cercano o lejano es cada tópico. Esto es bueno porque a veces cuando uno pone muchos tópicos permite determinar qué tan lejanos están,
qué términos relacionan con esos tópicos, si los términos están asociados o no están asociados. Hay veces que esos tópicos pueden estar demasiado imbrincados y bueno, no ser útil ese análisis. Y lo mismo si hay coocurrencias de esos tópicos, ¿está bien? Acá vemos, por ejemplo, las redes de palabras que ocurren, no hay coincidencias, o sea que son tópicos bastante separados. Y por último, explica qué fue utilizado, qué algoritmo fue utilizado para el análisis. Este es un informe típico que se devuelve para análisis de tópicos. Pero probemos ahora análisis de sentimientos. Nuevamente uno puede ejecutar esto y aquí abre otra ventana. Acá es importante entender que hay diferentes tipos de algoritmos. Hay este que dice Pi Sentimiento y Transformers. Para Pi Sentimiento no se necesita nada más para poder ejecutarlo. Para todo lo que diga Transformers vamos a ver que hay que hacer una pequeña configuración por única vez que se hace una vez instalado el software y luego se puede utilizar. Pero bueno, de nuevo, acá tenemos una serie de parámetros que uno puede buscar luego en la documentación o ir explorando que genera un informe de sentimientos. En este caso, uno ve sobre esta nota que era el daily del equipo alfa, una serie de caracterizaciones de términos. Nuevamente vemos que hay algunos negativos, muchos neutrales y algunos positivos. Y aquí nos captura los principales párrafos que hablan de los sentimientos negativos, positivos o neutrales. Esto es bastante sencillo de entender. Están las nubes de palabras que hablan de los positivos, los negativos y los neutrales. Y uno puede ver en qué parte del documento está cada uno de esos términos. De nuevo, el informe requiere sentarse, explorar y analizarlo, pero bueno, uno puede empezar a trabajar con esto. Luego tenemos el análisis de emociones. Este es distinto al análisis de sentimiento porque el análisis de emociones nos devuelve un conjunto de emociones en función del algoritmo. Entonces, si uno se para sobre esto y pone análisis de emociones, uno va a tener diferentes, nuevamente, algoritmos para trabajar. En este caso, tenemos este conjunto de emociones que son propias del algoritmo que se ejecutó. Acá nos dice que usamos el algoritmo de Transformers Emotion y el idioma detectado fue español y nos devuelve estas emociones. Cuando vemos la graficación, nuevamente de todo esto, las gráficas, vemos cuáles son las principales emociones que están detrás de esta nota de campo. Nuevamente nos muestra de diferentes formas para que nosotros podamos comparar y ver qué características tiene el documento. Y luego captura los párrafos que corresponden a cada una de las emociones que fueron detectadas. Este es lo que significa el análisis de emociones. Por último, el análisis de contexto. El análisis de contexto es algo que uno ejecuta sobre un conjunto de documentos y lo que genera es poner una palabra clave que puede ser lematizada. Lematizar significa, por ejemplo, si uno pone el verbo hacer, todas las combinaciones que uno puede usar la palabra hacer y todas las derivaciones van a estar consideradas y busca todas las características de ese tipo de palabras. En este caso yo pregeneré uno que buscó la palabra reunión, donde tomé 10 palabras antes y 10 palabras después, y esto me devuelve el lugar donde fue usada la palabra reunión en cada documento. Acá veo los documentos, donde puedo tener un preview de esos documentos, pero lo que nos dice es cuál fue el contexto. Bueno, las 10 palabras anteriores y las 10 palabras posteriores fueron estas, y ahí puedo entender, perdón, las 10 palabras antes y después de esta palabra están señaladas en estas columnas y uno puede entender cuál fue el contexto de utilización de esa palabra. Bueno, con esto concluimos las funciones. Bueno, yo les prometí que para poder usar algunos de los algoritmos que utilizan la Transformer, que se llama, es una técnica específica, no hace falta entender que se necesitan por única vez configurar dos cosas. Esto es porque esos transformers o estos transformadores deben ser descargados de algún lugar. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que agregarle la clave de descarga de estos transformadores. Esto se hace en donde dice en dos lugares. Primero hay que especificar el API key de esto. ¿Qué significa un API key? Bueno, un API key es una
una palabra o un texto que nos devuelve un proveedor de servicios. En este caso el proveedor de servicios se llama Hugging Faces y, y que nos permite acceder a los modelos. ¿Está bien? Entonces lo que uno tiene que hacer es entrar al sitio de Hugging Faces y crear un API key. Copiarlo y pegarlo en este lugar con este nombre que dice Hugging Faces. ¿Está bien? Esto se tiene que hacer. Pero esto no es todo, se requiere un detalle más que es un poco molesto para la primera vez, pero bueno, ya para siguientes versiones trataremos de resolver esto para que no haya que configurarlo por primera vez de esta forma. Luego hay que ir a este lugar donde dice complementos comunitarios. Uno puede ver acá abajo los complementos comunitarios. Tiene que buscar el que dice Shell Commands. Y en Shell Commands tiene que ir a una sección que dice variables. En esa sección que dice variables uno tiene que buscar, recorriendo hacia abajo, aquella que dice Hugging Faces. Es un poco molesto porque son muchas variables, pero una vez que uno lo encuentra, dice Hug Face, uno va acá y dice buscar la clave que está en el keyring. El keyring fue lo que configuramos antes. Y acá ponemos buscarla y elegimos la que habíamos configurado. Una vez hecho eso, ya nunca más hay que volver a tocar esto, ya quedó definido y van a funcionar todos los algoritmos de análisis de texto que tiene el EMIC QDA.